Bien, pues ahora, en este día, 2 días después del 18 de enero, pues, estamos al día 20 de enero del 2013, 20, ¿verdad? Estamos conmemorando el natalicio de su Divino Maestre, a 97 años prácticamente de natalicio y a 50 años de que dejara su cuerpo físico. Y es preciso que vayamos conociendo un poquito más de él y que vayamos asimilándonos a su gran ser, a su esencia, puesto que es una de las 6 encarnaciones, la última encarnación que tuvo el 18 de enero de 1916, que naciera. Fue su 6ª encarnación. No sé si vaya a haber más encarnaciones de él en la Tierra, pero por lo pronto son 6 encarnaciones que tiene, no son solo 2, como se conoce comúnmente, son 6 encarnaciones que ha tenido el Cristo aquí en la Tierra. Y es bueno que pues conozcamos esto para que nos vayamos asimilando a esta realidad, a esta gran verdad de que el Cristo encarnó una vez más con propósitos muy importantes, con propósitos que tienen que ver con la evolución del ser humano, con alcanzar cada vez más niveles superiores de espiritualidad en el ser humano. Y así lo ha hecho en las 6 ocasiones que ha venido. Bueno, al principio quizás no era tanto en las primeras encarnaciones quizás no era tanto ese propósito, sino más bien de ir asentando al ser humano su vida en la tierra. Los chinos, en su filosofía, mencionan que el creador del universo encarnó hace 289.000 años. Y esta fue su primera encarnación del Cristo, el Hijo de Dios, que pues es el creador del universo, de los divinos, del mundo y de todo el universo. Él es el creador y por lo tanto pues el propósito de sus encarnaciones es de consolidar su creación física, material, pero sobre todo la consolidación de la vida del ser humano en la tierra, en aquella primera oportunidad, en aquella encarnación. Y es como asentar en el ser humano esa parte espiritual, darle asiento, darle fuerza. En aquel tiempo, bueno, será apenas un desarrollo incipiente de la espiritualidad del ser humano. Y bueno, en primera instancia les ayudó a los pobladores en aquel tiempo, pues a conocer los elementos, a conocer el fuego, a conocer la tierra, a poder utilizar la tierra creando, por ejemplo, utensilios, algunas herramientas, etcétera, a conocer el ciclo de los tiempos, o sea, las diferentes estaciones, a conocer algo de la siembra, del cultivo, de la cosecha, etcétera. Eran enseñanzas, podemos decir, básicas, pero ya que ayudaban al hombre, precisamente, como decía, a afianzarse, a consolidarse, o consolidar su permanencia
aquí en la tierra. Entonces son bastantes años, 289.000 años. Lo hizo a través de un personaje que los chinos conocen como Panku. Es un dios, el dios creador, que inició pues, con esa presencia, con esa venida, pues una serie de encarnaciones que no han sido muy conocidas por el hombre, pero estamos precisamente en esta oportunidad hablando de ello, para que pues, realmente seamos conscientes. Hemos dicho que debemos ser conscientes de lo que acontece en nuestra vida espiritual, en el mundo, etc., con repercusión hacia toda la humanidad. Y posteriormente tuvo otra encarnación. Pasaron muchos años para cuando volvió a encarnarse, y lo hizo hace 8.000 años, cuando iniciaba la era de Géminis. Y precisamente, si tomamos este conocimiento y lo asociamos con la astrología, pues son 8.000 años y coincide con lo que se narra en la Biblia, por ejemplo, con la aparición de Adán y Eva. Esta segunda encarnación la hizo en el personaje de Amon-Ra, que fue un dios egipcio, fue un rey egipcio hace 8.000 años, y Cristo se encarnó en este personaje hace 8.000 años, como digo, iniciando la era de Géminis. Y cronológicamente, la aparición de Adán y Eva en la Biblia pues, data de ese tiempo, ¿no? Por eso Adán y Eva es representado, o representan a Géminis, que son dos, ¿no? Entonces ahí también en esa oportunidad deja enseñanzas muy importantes al ser humano. De hecho, él establece en ese momento la iniciación real. De hecho, también abre o instituye escuelas o colegios espirituales y deja enseñanzas que ya se conocían de alguna forma, como por ejemplo la astrología, la astronomía, y también saca ahí, incorpora información de algunas ciencias sagradas como la cábala, como el tarot, la numerología, en fin, diferentes ciencias importantes que han servido para dar a conocer información espiritual al ser humano. Y bueno, este personaje instituye ya formalmente la iniciación, las escuelas iniciáticas. Y hay algunos personajes bíblicos, por ejemplo Enoch, que fue contemporáneo de este rey, Amon-Ra, y por eso es que lo conocemos nosotros bíblicamente como uno de los primeros patriarcas de las escuelas de sabiduría de la iniciación, Enoch. Entonces esa fue otra aparición del Cristo hace 8.000 años vivo. Y luego tuvo una aparición más 2.000 años después, al inicio de la era del Cordero, de Tauro, el becerro de oro. Ahí tuvo otra encarnación más, que fue a través de Rama, que fue un gran maestro
que comienza su trabajo espiritual en la parte oriental, occidental europea, al norte de Inglaterra, en los países celtas, en la civilización o la cultura de los druidas. Él prácticamente aparece cuando esta cultura decae y sin embargo surge Rama, preservando la iniciación que había comenzado Amon-Ra hacia 2000 años. Y Rama viaja a Medio Oriente y ahí establece la iniciación, y por eso es que al principio precisamente de la era del Tauro surgen escuelas iniciáticas, escuelas de alta filosofía, de alta espiritualidad, y ahí estuvo Abraham, después Moisés, estos personajes que nosotros conocemos bíblicamente, que abrevaron precisamente de las enseñanzas, ya vamos a decir que iban siendo tradicionales, espirituales, y entonces cobra una gran fuerza en el Medio Oriente, para luego el mismo Rama dirigirse hacia Oriente, para establecer también allá la enseñanza fundamental, espiritual, sagrada, y entonces se establecen tres líneas, tres corrientes, vamos a decir, espirituales, todas emanadas de la primera línea, o de la primera creación de la filosofía, de la enseñanza espiritual de Amon-Ra. Entonces son tres líneas iniciáticas que están, una en la parte occidental de Europa, otra en la parte media, y la tercera en Asia, en la India. Entonces ya se establecen ahí tres líneas iniciáticas, y está ya formalizada la enseñanza que nosotros ahorita estamos recibiendo desde aquellos tiempos, porque se ha preservado intacta la enseñanza. Y luego viene entonces, son 800 años antes de la aparición de Jesucristo, vuelve a tener otra encarnación. Cristo, en el personaje de Elías, ya todos conocemos a Elías, y ya cuando estaba Cristo, se mencionaba que si Elías era la encarnación de Cristo, ellos ya lo sabían. Decían que Cristo era la encarnación de Elías. ¿Verdad? O sea, ya se conocía, y en realidad la otra encarnación de Cristo, fue cuando se encarnó como Jesús el Cristo. Y volviendo otra vez a Elías, 800 años, antes de Jesús, se encarnó y tuvo ahí un discípulo que fue Eliseo. Eliseo fue un discípulo muy cercano de Elías, y le regala al final, cuando estaban ya despidiéndose, le regala su capa, y la capa es símbolo de un gran maestro, de un gran iniciado. Y en ese momento Eliseo tenía el tercer chakra abierto a nivel espiritual. Ya propiamente era casi un maestro, porque el maestro se consagra abriendo el cuarto chakra. Entonces, pero ya se puede tener discípulos cuando se abre el tercer chakra. Entonces, Elías le da su capa en reconocimiento que era ya un maestro. Y quiero decirles que Eliseo fue una de las encarnaciones de Juan Bautista. Es decir, que ya desde entonces, desde aquel tiempo, ya estaban juntos. O
sea, Cristo ya se estaba valiendo de este otro personaje, de Juan Bautista, pero ya se estaba valiendo de él, ya estaba sirviéndole como discípulo, ¿verdad? En aquella encarnación. Y luego, entonces, 800 años después, se encarna como Jesús el Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí el gran personaje que la mayoría del mundo ya conoce, que fue la quinta encarnación. Creo que me está faltando una, ¿no? No. Ya mencioné. Entonces, es la quinta encarnación de Jesús el Cristo, y es, como digo, el que prácticamente todo el mundo conoce, y fue una encarnación muy importante, puesto que viene en el momento en que el Sol estaba entrando en la era de Piscis, o saliendo de la era de Aries, entrando a la era de Piscis, y es el momento en donde el Sol empieza a hacer su recorrido de retrogradación, así se dice astrológicamente. Desde ese punto del zodiaco empieza a hacer su recorrido hacia la era de primero Piscis, y luego hacia la era de Acuario, y luego hacia la era de Capricornio, y así sucesivamente, porque ahí se le llama el punto vernal. Ahí el Sol comienza a ascender, y quiero decirles que además es el punto en donde se marca en el ciclo evolutivo del ser humano un parteaguas. Es donde se cae en el nadir de la espiritualidad, o en el nadir de la materialidad, según como se vea. Es el momento en donde el ser humano toca el punto más bajo de su materialidad para comenzar con un nuevo ascenso, o con el ascenso más bien, no un nuevo ascenso. Ahí comienza realmente, como digo, el parteaguas donde el ser humano comienza su evolución consciente con una fuerza espiritual especial o extraordinaria, que fue infundada precisamente por el propio Cristo en esa quinta encarnación, por ser el creador de esta tierra, el creador del universo, el creador de nosotros, en el cuerpo, en el alma, etc. Entonces él apuntala en ese momento con su presencia esa fuerza espiritual que va precisamente a redundar, a imprimir esa fuerza espiritual en el ser humano, que no se deja sentir en aquel momento, porque era la era de Piscis, una era de polar negativa. No se propiciaba para que realmente se sintiera una fuerza, un crecimiento espiritual, pero esa fuerza se está sintiendo ahora, o debemos de hacer que se sienta ahora en este tiempo, 2000 años después, al inicio de la era de Acuario, porque esta sí es una era de polaridad positiva, una era de luz muy importante, y por eso es que entonces se debe de hacer sentir la fuerza del Cristo, y por eso es que vino en esta sexta oportunidad el Sublime Maestro. El 18 de enero de 1916, de nuevo el Cristo hace su sexta aparición en el mundo para reforzar lo que hace 2000 años asentó como una enseñanza importante, con una fuerza espiritual importante. Entonces vino ahora en este momento, en esta oportunidad, y dejó la enseñanza reforzando todo lo que había hecho anteriormente, y precisamente ahora, por ser una era de luz, ya abre su enseñanza. Lo que hace 2000 años lo dijo solo con parábolas, ¿verdad?, con simbología, pero ahora lo abre para que ha dado a conocer al mundo, algunas veces un poco más abiertamente, otras veces de forma muy cerrada, como digo, con símbolos, etc. Pero ahora viene precisamente
y deja en esta segunda aparición esa enseñanza fundamental que ya nosotros podemos tener acceso a ella. Y por eso decía, es importante que ya sepamos que el Cristo, Jesús, reencarnó una vez más. Es necesario que ya lo sepamos, que lo asimilemos en el alma, ¿verdad? Para que nos afinemos bien con su sintonía, con su vibración espiritual, y que seamos conscientes. Ya necesitamos ser conscientes de lo que está ocurriendo, de lo que ya ocurrió, de lo que ya está ocurriendo, que sigue ocurriendo, que esa fuerza espiritual sigue imantando a la Tierra. Y en esta fecha, 18 de enero, pues es una fecha donde se conmemora porque astrológicamente corresponde al 22 de diciembre de hace 2013 años. Es exactamente lo mismo, es la misma fecha, por eso también es una fecha iniciática. Se recibe una fuerza espiritual de parte de Él, de parte de Dios, etcétera, la Tierra. Porque en ese movimiento de retrogradación del Sol, que vamos a ubicarnos en la constelación, si vemos el zodiaco, vamos a ubicarnos, vamos a hacer un acto ahí de imaginación importante. Vamos a tratar de imaginar, yo voy a tratar de explicarlo, pero espero que me puedan entender de que vamos a visualizar el zodiaco, sus 12 signos, y en el punto medio, ahí se encuentra la constelación está partiendo la constelación de Aries y la constelación de Piscis, a 0 grados de Piscis, ¿verdad? O de Aries, según como se vea. Es el momento en donde decía comienza la ronda zodiacal, ¿verdad? En ese punto, en el punto vernal, en ese inicio de la era de Piscis, aparece el Cristo. Y el 22 de diciembre es la parte alta del zodiaco, que coincide con, o es el 0 grados de Capricornio, ¿verdad? Y ahí en esos dos puntos de referencia son muy importantes. Este último, 0 grado de Capricornio, se le dice que es la cúspide del cielo astrológico, que es la puerta del cielo. Ese punto es la puerta del cielo. Por eso es de que en ese momento, los días 21 o 22 de diciembre, en diferentes momentos, de hecho en las otras apariciones del propio Cristo, ha venido a encarnarse, y de otros grandes maestros han venido a encarnarse en ese punto, porque es la puerta del cielo, es la puerta de los dioses. Es realmente donde descienden los seres de un alto nivel espiritual, y por excelencia, pues el propio Cristo, que nace en ese momento, 0 grado de Capricornio, pero en esa retrogradación del Sol se va retrogradando 72 años, o sea, en cada 72 años se retrograda 1 grado, y si entonces de aquella fecha, hace 2013 años, nos ubicamos en el 22 de diciembre y vamos moviendo, el Sol va a coincidir con el 18 de enero del 1916, que fue el momento que él nace. Entonces, esto es está ahí coincidiendo, porque recuerden que existen dos zodiacos, o sea, el zodiaco tropical y el zodiaco sideral. Estos dos zodiacos, hace 2013 años, coincidieron, estaban exactamente coincidiendo, sobreponiendo uno al otro, estaban exactamente en el mismo momento, en el mismo punto, pero de ese momento empieza, a retrogradarse el Sol, se empieza a recorrer
un grado cada 72 años, y por eso es que ahora se ubicó en el 18 de enero de 1916, ¿verdad? Entonces, por eso es que celebramos nosotros el 18 de enero como el natalicio del Sublime Maestre, que, como digo, coincide exactamente igual que hace 2013 años. Es exactamente igual. O sea, escogió desde lo alto, él mismo, Dios, etc., que él descendiera exactamente en esa fecha, simbólicamente, porque también se crea la cruz cósmica, o la cruz universal, tomando referencia el 0 grado de Capricornio, el 0 grado de Piscis, el 0 grado de Virgo y el 0 grado de Cáncer. Se va a ubicar la cruz cósmica, ahí, la cruz crística, precisamente, y por eso es un gran simbolismo, por eso vino en ese momento, y todo es precisamente a través de la ciencia de la astrología que pueda conocerse los tiempos importantes de la humanidad, y más esos tiempos de las apariciones. Ya en esta oportunidad, la sexta aparición del Cristo en el personaje del Sublime Maestre, que ya ustedes lo conocen, pero que no lo conozca, aquí lo tenemos. ¿Quieres tomarle por ahí, Aaron? Para que pueda conocerse ya cuál fue su aspecto físico, el aspecto de su rostro, que realmente les voy a decir, fue el mismo aspecto de hace 2000 años. Es el mismo aspecto ahora que hace 2000 años. Y trajo, digo, una gran enseñanza. Entre ellas, pues, todavía manejando en términos de ciertas ciencias, la astrología, como acabo de decir hace unos momentos, que esto que acabo de decir, bueno, espero que en la edición de este video Aaron incluya ahí la gráfica del zodiaco, para que la ejemplificación que acabo de hacer en este momento se pueda entender, para que ahí la esperen en la página, ¿no? Como digo, para ubicarnos bien en los tiempos que estamos viviendo y quién es el personaje importante, que es el mismo personaje de hace 280.000 años, que seguirá estando vigente por lo pronto espiritualmente. O sea, espiritualmente va a regir nuestra era. Ya en la el próximo ciclo, en la era de Capricornio, va a venir otro avatar que va a ser un discípulo de él, un discípulo del Cristo. Va a venir como el avatar, como el representante espiritual de ese tiempo. Sin embargo, en el fondo siempre va a estar el Sublime Maestre, el Cristo, con toda esa fuerza que va a fluir a través de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, como digo, son acontecimientos por ahí que debemos ya irlos asimilando para asimilarnos en el momento. A él quiero decirles que le gusta que le mencionen, incluso pidan que ustedes deseen, llamándolo el Sublime Maestre, para que tengan ahí esa información. Sublime Maestre, a él le gusta que así le hagan las peticiones que deseen, que haya una sintonía. Ya vamos a ir con ese apoyo visual, pues con su rostro, con su nombre, el Sublime Maestre Serge Renard de la Ferrière, para que podamos entonces hacer una conexión más estrecha, ¿no? Puede valer todavía que las personas asocien su conexión espiritual quizás con el Jesús y Cristo. La imagen pues la conocemos pues a través de la inspiración de los artistas, porque pues no se conoció cómo era realmente la imagen, pues la conocemos ahí porque los artistas inspirados pintaron la imagen
Pero bueno, ahora conocemos la imagen real en fotografía, que aquí la tenemos. Entonces podemos realmente inspirarnos en su imagen para pues hacer una mejor sintonía, que llamarle así, una mejor conexión, que llamarle así, y que seamos conscientes pues que ya está aquí, hermano. Es una de las grandes verdades que estamos dando a conocer, pues ahora sí que al mundo, ¿no? Para que cada persona del mundo se vaya asimilando a esta gran verdad, a este personaje ya, y que se vaya asimilando a sus enseñanzas. Eso es lo importante, porque las enseñanzas que su sublime maestro nos dejó son las enseñanzas que están acorde al tiempo que estamos ya viviendo, acorde a la era de Acuario. Las enseñanzas de hace 2000 años fueron enseñanzas acorde a la era de Piscis. Ahora lo que nos deja es enseñanzas acorde a la era de Acuario. Entonces debemos asimilarnos a eso para estar precisamente afinados, en sintonía con esas enseñanzas. Y lo que ya conocemos, pues podemos simplemente juntar la enseñanza o aunar la enseñanza y pues ir aprovechando tanto la enseñanza simbólica que dio, ahora con la enseñanza abierta, para ahora sí interpretar realmente lo que quiso decir con muchísima de la orientación espiritual que le dio a sus discípulos, que realmente quiso decir en aquel tiempo, ya tomando en cuenta diferente información que viene a través, decía, de la cábala, de la astrología, de la numerología, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos ahí bastante información para tomarla. No digo, no se puede ni se debe descartar, porque realmente es la misma verdad, pero dicho, en este caso simbólicamente, ¿verdad? Que poca gente pudo entender, solamente los grandes iniciados, pero los grandes iniciados estaban en las cámaras iniciáticas, o sea, ellos no salieron al público, fueron los únicos que conocieron verdaderamente lo que Jesús el Cristo quiso decir en muchas de sus enseñanzas, ¿no? Y ahora con el conocimiento de estas ciencias y con todo lo que estamos hablando, etcétera, y vamos a conocer, incluso ya no vamos a necesitar tanto de estas ciencias esotéricas, quiero decirle, porque ahora las grandes verdades están siendo reveladas a la mayoría de las personas. Conforme estamos creciendo espiritualmente, se va abriendo nuestra conciencia espiritual y vamos captando las grandes verdades ya sin tanto simbolismo. Y ahora sí, asimilándonos a las grandes verdades, no solamente teniéndolas como un simbolismo ahí y como una gran verdad, sino asimilándolas y teniendo una condición adecuada para vivenciar todo lo que Jesús el Cristo enseñó, porque la enseñanza es para vivirla. La enseñanza de Jesús el Cristo y de ahora el es para vivirla nosotros. No solamente es un conocimiento intelectual o intelectivo, sino realmente es vivir con el ser su enseñanza. Eso es lo importante, y en este tiempo se va a poder hacer, porque cada día estamos elevando nuestra vibración, nuestra condición espiritual, que va a permitir esto que estoy diciendo, que podamos vivenciar realmente la espiritualidad, o sea, que haya esa capacidad en el alma. Simplemente cómo podemos vivenciar experiencias sublimes, espirituales, si estamos bloqueados de nuestros chakras, si están cerrados nuestros chakras. No puede ser. O sea, los chakras se abren para tener experiencias cada vez de un alto nivel, experiencias sublimes, experiencias místicas. Y ahora en este tiempo vamos a poder hacerlo. Ya muchos de ustedes están alcanzando esos niveles, esa apertura de sus chakras, que les da una mayor vibración y por lo tanto les permite hacer una sintonía con los planos superiores espirituales cada vez más altos, hasta sentir al mismo Dios Cristo y sentir a Dios en sus diferentes manifestaciones.
Entonces, es una gran tarea que el Sublime Maestre nos deja con su enseñanza, con su información. Solamente pues tenemos que acercarnos a esta enseñanza y empezar a vivir realmente. Y el sendero iniciático es lo que permite vivir las enseñanzas del Sublime Maestre, del Cristo. El camino iniciático, en el cual estamos ya todos empezando a recorrer, pero hay que hacerlo cada vez más conscientemente. Muy bien. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Alguien ha intentado marcar, bueno, me imagino que no, porque no se conocen las demás reencarnaciones del Cristo, pero así como por ejemplo la del Sublime Maestre, la de Jesús el Cristo, que se marcan también astrológicamente las demás reencarnaciones? Bueno, no conozco esa información, pero quiero decir bien, Sublime Maestre menciona por ahí en unos libros, en los propósitos psicológicos, menciona que la iglesia, en el altar, en una parte del altar, no recuerdo si es en el pedestal o en las bases del altar, que marcan 5 cruces. Marcan 5 cruces. Y cada una de esas cruces es una venida del Cristo. O sea, ya se conocían. Bueno, o sea, la marcan contando las encarnaciones hasta Jesucristo. Falta esta 6ª crucita que hay que ponerle por ahí. Porque es la 6ª venida de Cristo. Entonces, en ese sentido ya estaba registrado, pero astrológicamente no conozco el dato. Voy a indagar al respecto si se marcó en tiempos como esos. O sea, te refieres a ser grado de exactamente. Voy a checar eso, pero bueno, por lo pronto tenemos ya esta venida y la del Cristo, que sí está exactamente en este punto, y yo pienso que sí, porque otros maestros han nacido en ese momento, no refiriéndome al Cristo, otros maestros, como Krishna, por ejemplo, como el Buda, como Mahoma, etc., han nacido en estas fechas. Algunos personajes también, Chenong, por ejemplo, grandes sabios de la filosofía del Tao, o sea, de China, también nacieron en esa fecha. Incluso se les asociaba un nacimiento similar al que tuvo Jesús, que nacían de una virgen también, ¿verdad? En fin, esto pues siempre ha estado sucediendo porque se escoge cósmicamente, o en este caso astrológicamente, los momentos adecuados. Dije hace unos minutos que 0 grado de Capricornio en la parte de la cúspide del cielo astrológico, y es la puerta de los dioses, así se le conocen, y es donde de lo alto pues escogen ese punto, ese momento, para hacer que desciendan pues los dioses, ¿verdad? O sea, los grandes seres espirituales, por ahí entran, por esa puerta del cielo, ¿verdad? Y eso es astrológico. O sea, que la astrología arroja una luz extraordinaria para el entendimiento de estos acontecimientos y muchos más. Ahí podemos apoyarnos en este estudio para ir conociendo, pero desde hace un momento, para verdaderamente conocer, sentir y vivir a Dios dentro de nosotros, no se necesita la astrología, no se necesita la cábala, se necesita la evolución real, espiritual. Es lo que se necesita. Y en esos momentos, en esas condiciones, la conciencia espiritual está abierta y el espíritu humano todo lo sabe. El espíritu todo lo sabe, y el espíritu cuenta con herramientas para saber, para conocer. Obviamente está la intuición, por ejemplo. Están los sentidos espirituales que nos permiten hablar con Dios y saber entonces, vamos a los ojos de los seres a nivel mundano. Ahí está ya una gran oportunidad y toda esa posibilidad
de conocer a Dios, conocer al Cristo, conocer a Dios, conocer esos mundos espirituales. Recuerdo que le decían los discípulos a Cristo, muéstranos las cosas de donde tú las ves. Pues sí, te lo estoy hablando, lo estoy mostrando, pero no se las puedo mostrar hasta que ustedes suban a esos niveles para poder conocer. Tenemos que elevarnos a ese nivel espiritual, a ese nivel vibratorio, abrir la conciencia y poder conocer esos mundos espirituales que están ocultos para la gran mayoría de los seres humanos. Pero están ocultos, sin embargo es el momento que deben ser develados. Eso es lo importante. Es cuando podemos ahora conocer a Dios y vivir a Dios dentro de nosotros. ¿Verdad? Entonces, pero en eso estamos. ¿Alguna otra pregunta? Eso sí, usted mencionó los libros de Maestro Slim. Vendría siendo una información complementaria nueva a lo que dice la Biblia, o sea, como para integrarlo a esta nueva era, con lo que ya se venía manejando, o es como que no, lo nuevo y la Biblia no es. Sí. No, las enseñanzas de su Slim Maestre, a través de sus libros podemos leer que lo que hace es ir develando lo que hace 2000 años él mismo enseñó a sus discípulos. Lo va develando, pero actualizado, incluyéndole pues conceptos científicos, porque la era de Acuario es la era de la ciencia, ¿verdad? De la tecnología, etcétera, etcétera. Sin embargo, la enseñanza de él, del Sublime Maestre, es lo que hace, está develando lo que hace 2000 años dijo, pero que no se entendió cabalmente, porque no había el modo, las ciencias adecuadas para una mayor comprensión. Y además no había ni la conciencia, la gran mayoría de las personas. Aún ahorita, pues, no hay mucha conciencia, no hay conocimiento, sin embargo, pues estamos trabajando para que se vaya incrementando la conciencia del ser humano, y por eso decía, es preciso que vayamos actualizándonos, sabiendo las grandes verdades en este momento, ¿verdad? Es actualizarnos realmente, es actualizarnos. Y las enseñanzas del Sublime Maestre son, pues, develaciones o revelaciones de la propia enseñanza bíblica de hace 2000 años, ¿verdad? Entonces, como decimos, ni él mismo hace 2000 años dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Es decir, que tampoco descartó la enseñanza de los 2000 años anteriores, que era de Moisés. No la descartó, simplemente dijo hacerla cumplir. Y ahora no se descarta, es ahora hacer vivir la enseñanza. ¿Algo más? ¿Qué les parece? Bueno, para la mayoría no hay así como que un sobresalto, ¿no? Sí, pues, bueno, además, obviamente de alguna manera nosotros con esta nueva información nos enfrentamos contra un reto de acoplamiento en un entorno, en un libro de Jesucristo o la Biblia. De repente por ahí menciona pues, que no hay otros libros, o que no, como que desde ahí ese libro descartaba otras enseñanzas. Entonces ahorita con una enseñanza del Sublime Maestre, como que encontró una fricción, te va a encontrar una fricción a esa apertura de verdad. Sí. Sí, pero como digo, si se lee bien las enseñanzas del Sublime Maestre, es lo que hace, se ve muy claramente que está develando lo que en la Biblia está oculto. Está develando nada más, o sea, sí con las enseñanzas, pero ahora abiertamente. Es como si fuera lo mismo, pero ya más explicado, más explicado. Exacto. Es lo mismo, pero explicado, sin símbolos. Aunque sigue manejando conceptos astrológicos, cabalísticos, etc., pero sin embargo ya dando explicación. ¿Verdad?
Entonces eso va pues a ayudar a que su enseñanza se comprenda, pero hay que abrirse precisamente a la enseñanza. Tenemos que tener esa actitud abierta en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir realmente la enseñanza actual, porque si de buenas primeras ya vamos con los ojos no queriendo ver y el corazón cerrado para realmente aceptar que no, es mejor que no se tome, ¿verdad? Porque de nada va a servir. Entonces hay que ir abiertos, una actitud así, para que podamos ir interpretando, entendiendo las enseñanzas. Bien, ¿algo más? Con confianza y sin vergüenza. Y el maestro Sun Wukong también es Juan Bautista. Sí. Entonces tenemos ahí a Sun Wukong, Juan Bautista, a Juan Bautista hace 2000 años y a Eliseo, 800 años atrás, encarnaciones de él. Y así es. O sea, ahí se invirtieron los papeles, bueno, no los papeles, sino el tiempo, el poder, sí, el paso del poder. Exactamente. Pero porque la iniciación o la tradición iniciática pues establece que los poderes se deben de establecer personalmente. Entonces acá fue simbólico, por eso él dijo: yo no soy digno de abrochar ni sus sandalias. Sin embargo, por cuestiones iniciáticas, pues yo lo bautizo, ¿verdad? Yo transfiero ese poder iniciático. O sea, el poder iniciático es lo que transfirió ahí. No le dio un grado. ¿Se fijan? O sea, no le dio un grado espiritual, porque el grado espiritual lo traía. Le dio solamente el poder iniciático. Como hace 2000 años, de nuevo lo hizo. Sun Wukong transfiere el poder iniciático a su Sublime Maestro de la Ferrer, siendo que la Ferrer es la encarnación de Cristo, pero así corresponde que se vaya transfiriendo el poder iniciático de maestros a discípulos. El poder iniciático, como digo, no el grado. Hay personas que de repente podrán, de hecho incluso ustedes mismos, en el grado y condición de maestro, podrán dar de repente grados a alguna persona que puede tener un nivel de evolución mayor que el de ustedes. Van a dar grados iniciáticos de repente a los que ya tienen su séptimo grado a nivel espiritual. De repente puedan dar un grado a alguien que viene de otra dimensión, ¿verdad? Que es ya más evolucionado. Sin embargo, le van a dar el grado iniciático, pero sobre todo es transmitir el poder de iniciación, el poder iniciático. Es lo que hace 2000 años y en 1947 Sun Wukong y Juan Bautista hicieron ese acto de transferir el poder iniciático al Cristo, ¿verdad? En fin, hay detallitos ahí muy interesantes que ya corresponden a una información, un conocimiento dentro de la Sagrada Tradición Iniciática. Hay muchas cantidades de cosas, ¿no?, que ahí vamos a ir entendiendo en qué consiste. Cuando habla de la puerta del cielo y que es una fecha iniciática y que Jesucristo ha tenido sus reencarnaciones, las otras personas que han reencarnado, bueno, las otras personas que han nacido en esa fecha, vamos a llamarle de otras religiones, ¿cuál sería la diferencia? O no la diferencia, ¿cómo los humanos no identifican a Jesucristo en otra religión cuando una persona que fue enviada en una fecha iniciática de la puerta del cielo? Sí. Ahí como que hay, vamos a llamar, yo estoy entendiendo que hay varias personas, a Jesucristo por sus reencarnaciones y por aquellos otros. Y los otros piensan que ellos son los de Dios, no Jesucristo. Sí. Realmente los que piensan eso no son esos grandes maestros. Ellos saben
lo que son y están bien ubicados en su dimensión espiritual, etc. Los que piensan que ellos son los buenos son todos los seguidores. ¿Me explico? Los seguidores de ese maestro. Ese maestro no dice que yo soy el mero mero. Los que dicen son los seguidores. ¿Entienden? Entonces, es la gente la que confiere solo a un personaje veracidad, vamos, espiritual. Es la gente. Pero antes el mundo estaba sectorizado. Había sectores en el mundo. Entonces, desde lo alto envían a personas altamente espirituales para cada sector del mundo. Pero ahora el mundo está globalizado. Entonces, qué bueno que haces esa pregunta y mencionas esto, porque es bueno saber que el Cristo, el sublime maestro de la Ferrial, viene para todo el mundo. O sea, en esta era de Acuario ya no se debe sectorizar la espiritualidad, vamos, o conferir a un alto dignatario pues sus atribuciones espirituales, sus jerarquías, etc. No, ahora se debe unificar ya que el gran maestro, el Cristo avatar, no para un sector sino para todo el mundo, es el sublime maestro. Aunque exista algunos maestros por ahí en algunos lugares, bueno, algunos de ellos podrán ser de la línea iniciática o de la conexión espiritual que al final va a dar con el Cristo. No quiero mencionar nombres de otros instructores espirituales de otros sectores del mundo, no quiero dar nombres. Sin embargo, la gran mayoría al final tiene una conexión con el Cristo, al final. Entonces, bueno, pueden seguir a algún personaje, algún maestro de otro sector del mundo, porque lo quieren cerca quizás por la enseñanza de acuerdo en ese momento a su idiosincrasia, su filosofía religiosa, espiritual, etc. Sin embargo, al final es bueno que ya vayan sabiendo que toda esa fuerza espiritual de estos personajes, de sus maestros, va a confluir hacia el maestro de maestros, que es Jesús el Cristo, o el Cristo, vamos, para no diferenciar las diferentes encarnaciones o diferentes personalidades. Jesús el Cristo es la esencia del Hijo de Dios que está presente en cada una de estas 100 encarnaciones, pero Él es el que está en contacto directo con Dios, y todos los demás maestros de cualquier lugar deben hacer su conexión con el propio Cristo. No quiero que se escuche así como que muy monopolizador de la espiritualidad o de la enseñanza espiritual, etc. Sin embargo, esto es una realidad. Y los grandes maestros de las diferentes culturas o filosofías religiosas del mundo lo sabían. Quienes no lo saben son sus seguidores. Entonces, en ese sentido, pues, no hay que preocuparse. También referente a la cuestión de las fechas que presentaban en el reto, siendo estas fechas con una fuerza espiritual tan grande que han sido pues, las elegidas para la venida de estas encarnaciones y demás, ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que han nacido también en estas fechas? ¿Hay un extra ahí en su energía, en su espiritualidad? ¿Les favorecen algo? Personas comunes y corrientes que han nacido también en estas fechas, que espiritualmente traen un plus. Pues no necesariamente. Posiblemente, por ejemplo, que es la puerta del cielo, que pues una nietecita nació ese día, nació el 21 de diciembre, el 20 de diciembre, hace 2 años. Pues nace ahí,
y no es un ser extraordinario. Sin embargo, bueno, ya traía ella desde que nació el primer chakra abierto, y hace unos días se le abrió hasta su quinto chakra, y dije, bueno, si ya van abriéndoles todos estos chakras, pues abren en los últimos dos, y ya se abrieron todos los chakras a nivel espiritual, ¿verdad? No quiero decir que ella fue señalada y descendió en ese momento, ¿no? Y así puede dar otras gentes. Esto fue como que una casualidad, ¿no? Que no significa mucho el hecho que haya nacido ese día. Y así para otras personas no significa, así como hay otros puntos astrológicos muy importantes, hablando espiritualmente, pues muchas personas nacerán en ese punto, pero no significa para ellos mucho. Es como que pues todos tenemos que nacer en algún momento. Y ahí nacemos. Es individual. Sí, y no significa mucho, porque a lo mejor el que escuche que nació el 21 de diciembre va a decir, entonces yo soy... No que sea alguien así especial, pero sí que quizás traiga algo extra, ¿no? Pues debiera ser, porque es una fecha, como digo, muy importante. Debiera ser. Ojalá que los que nacieran en fechas así determinadas, importantes, pues la tomaran para que pues realmente hicieran realidad, la redundancia, un crecimiento, etcétera, que fueran importantes espiritualmente.